todavía existe, pero que este es griego antiguo. Entonces vamos a conocer, ¿verdad?, un poco acerca de este tema, ¿verdad?, que nos va a estar ocupando el transcurso del tiempo. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. No lo encuentro, me regaló una vez. Capítulo 2, versículo 44. Solo ese versículo vamos a leer, es el mismo con el que iniciamos, ¿verdad?, este día, y vamos a darle nuevamente lectura. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Hechos, capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lo vamos a volver a leer. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dejamos el texto ahí y oramos. Gracias, Señor, porque le ha placido juntarnos. Gracias por esta bendición, por este milagro, Señor, que tú nos regalas de la vida. Pedimos la guía de tu Espíritu. Si en algo hemos fallado, Señor, perdona nuestros pecados, para que esta semilla pueda, Señor, venir y tener su fruto en nuestros corazones. Esta palabra, Señor, que se va a anunciar, que sea guiada también por tu Espíritu. Y así, Señor, llevar esa fuerza para la cual usted ya la determinó desde antes de la fundación de las cosas. Quédese con nosotros, en su santo nombre oramos, amén y amén. Bueno, vamos a estar, como les decíamos, vamos a estar conociendo lo que significa o debería de significar para nosotros la iglesia, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un concepto. Este concepto es la etimología, ¿verdad?, de la palabra. La etimología es el origen de la palabra, ¿verdad?, en su esencia, ¿verdad? Y aquí tenemos una palabra compuesta. Esta palabra, eclesia, es una palabra compuesta por ex y kaleo. Ex significa fuera de o desde afuera. Desde afuera. Y kaleo significa llamar. En pocas palabras, eclesia literalmente se traduce como los llamados, ¿verdad?, afuera o desde afuera. Entonces, esto es el concepto, pero también el concepto tiene, ¿verdad?, un contexto, algo que la hizo ser lo que es, ¿verdad? Este concepto que tenemos acá, ¿verdad?, dice en su uso original, porque esta palabra eclesia no nació en el seno de la iglesia de Jesús, ¿verdad?, la comunidad de Jesús, sino que nació, ¿verdad?, en la antigua Grecia. Eclesia sí es referencia a una asamblea de ciudadanos convocados para deliberar sobre asuntos políticos y también asuntos legales. Por eso es que en algún momento, cuando vinieron los españoles, traían, ¿verdad?, una estructura física, territorial, ya definida, que tenía que contar con un parque, ¿verdad?, como centro, la alcaldía a un lado, y también estaba, hermano, lo que era, ¿verdad?, la parte esa política, ¿verdad?, y por medio. Estaba el parque, estaba la alcaldía y estaba hasta la iglesia ahí, bien cerca. Entonces, allá en el centro de San Salvador, en el centro histórico, hasta la catedral, y estaba también donde se reunía la Asamblea Legislativa. En aquel momento, ¿verdad?, el inicio de lo que es las partes políticas de nuestro país. Entonces, en el parque, digamos, en aquel tiempo, en el tiempo de la Grecia antigua, le decían ágora, el ágora, y ahí se reunían
para debatir los problemas, ¿verdad?, con tinte político, qué cosas, ¿verdad?, tenían que arreglar entre la misma comunidad, y también los problemas, ¿verdad?, que tenían que ver con las leyes. Ahí se resolvían, ¿verdad?, la misma comunidad lo resolvía. No necesitaba mayor cosa, sino la misma participación de las personas, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con el nombre eclesía. O sea, cuando la iglesia se formó, la eclesía ya existía. O sea, la convocación de todas las personas para resolver conflictos que sean políticos o legales. No sé si estamos de acuerdo con eso. ¿Amén? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué relación tiene esta palabra, la iglesia, en español ya, ¿verdad?, porque este es griego? La iglesia, ¿qué relación tiene esta palabra con el Antiguo Testamento? Bueno, hay una expresión en hebreo que es ka'al, así ka'al con H, ka'al, con K, ¿verdad?, y H-A-L, ka'al. Y este se encuentra en el Antiguo Testamento, que significa también asamblea. Por eso es que algunas denominaciones religiosas cristianas se llaman asambleas de Dios, porque viene de ese nombre antiguo que significa, ¿verdad?, Ka'al, que tiene que ver con la asamblea, o sea, reunidos alrededor de Dios. Aquí vemos el tabernáculo en el desierto. En el Antiguo Testamento había, ¿verdad?, se levantaba una de estas cosas, ¿verdad?, que le denominaban tabernáculo, y las personas entraban por este lado. Aquí, al nomás entrar, encontraban un altar de sacrificio. Después estaba esta pieza que ve ahí, que era el lavacro, donde se lavaban las manos después del sacrificio, y también era parte, ¿verdad?, de lo que el que oficiaba el sacrificio, o el sacerdote, o los sacerdotes, se purificaban antes de ingresar a este lugar, que era el lugar santo. Este lugarcito que ve aquí estaba dividido en dos. Uno era el lugar santo y otro era el lugar santísimo, donde Dios me revelaba. Ahí estaba el arca del pacto. ¿Verdad que hay mucho misterio alrededor de este espacio? Aquí había bastante misterio. Y no cualquiera podía entrar ahí, solo entraban sacerdotes, y aquí entraba, ¿verdad?, solo el que habían elegido ellos que podía entrar. Leamos ahí. ¿Quién encontró este texto ya? ¿Alguien que me ayude a leer este texto? Amén. 16 creo. Sí. Dice: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La última palabra que acaba de decir él, porque nosotros tenemos la traducción, ¿verdad?, en español, dice multitud. Pues en el hebreo ese mismo texto dice ka'al, multitud, donde se habían reunido, ¿verdad?, habían hecho asamblea para poder arreglar un conflicto también, ¿verdad?, que se estaba dando, que tenía que ver con lo religioso y también con lo social político. Entonces, la expresión iglesia, más, oiga bien, más que ajustarse a la palabra que en aquel tiempo de Jesús o después de Jesús se establece, lo que está haciendo es haciendo referencia a la asamblea de aquellos tiempos del Antiguo Testamento. No tanto, ¿verdad?, la concepción que se tenía de la convocación por cuestiones políticas. No sé si me voy a entender. Sino que están buscando una palabra, los religiosos del Nuevo Testamento están buscando una palabra en su idioma, que es el griego, que se ajustara, ¿verdad?, a la palabra que había en el Antiguo Testamento, que era esa multitud reunida, ¿verdad?, con un fin específico, que era Ka'al, o sea, la asamblea.
No sé si me doy a entender, hermano, con esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, continuemos entonces. Jesús habló en algún momento de esa expresión iglesia. Fíjense que anduve buscando información y hoy nos ayudamos muchísimo con la inteligencia artificial, y uno busca, ¿verdad?, la palabra si se encuentra en los evangelios. Y según las respuestas que nos dio, decía, ¿verdad?, que solamente se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. La palabra iglesia es en los evangelios. La palabra iglesia en los demás escritos del Nuevo Testamento lo vamos a encontrar en abundancia. Pero en los evangelios nos dice que sí, solo hay en una ocasión. Pero que no, oiga bien lo que le voy a decir. Jesús la mencionó, pero no con la idea de la iglesia como hoy nosotros la conocemos, sino que lo hace con un fin más espiritual. A ver, alguien más que me ayude, por favor, con el Evangelio de Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. Amén. Solo uno. Amén. Ahí lo tiene de la bandera, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, Señor. Entonces ese es el único lugar, ¿verdad?, donde se encuentra la palabra iglesia. Bueno, algunos, esto es bien debatible, porque el Evangelio de Mateo es un evangelio que muchos, ¿verdad?, hablan de que está dedicado y engrandece la figura de Pedro. Y en ese caso, ¿verdad?, ahí está haciendo alusión a Pedro, hablando de que él iba a ser lo que era, ¿verdad?, la roca de la iglesia, como el fundamento. Pero eso es falso. Pero entonces algunos hablan, ¿verdad?, de que esa frase de la iglesia, porque no se vuelve a mencionar en todo, ¿verdad?, los evangelios, dicen que esa frase iglesia referida, ¿verdad?, a Pedrito, que fue insertada en el transcurso de los tiempos. Pero también analizando y investigando, en los textos más antiguos aparece, ¿verdad?, esta expresión, iglesia o eclesía, ¿verdad? Entonces podemos decir nosotros de que, a pesar de que sí se encuentra, Jesús no le está dando el sentido, ¿verdad?, de que se le daba a la iglesia ya como más formal, sino que simplemente está ocupando esa frase para que se entienda de forma espiritual, ¿verdad?, y no como la entendemos hoy, como una iglesia, ¿verdad?, que se reúne en un lugar específico con todas sus características, ¿verdad?, que todos llevamos Biblia, que todos cantamos, que todos oramos. No lo veía así Jesús, ¿verdad?, sino que lo veía de una forma más espiritual, ¿verdad?, una comunidad como él tenía. En otro aspecto, quiero decirle también que Jesús entonces no concebía la iglesia, valga la redundancia, como hoy la concebimos, sino que él la veía como una comunidad, ¿verdad?, una comunidad que está aprendiendo como una escuela, ¿verdad?, porque a él lo conocían como maestro. Entonces él llamaba a las personas, se adherían al grupo y aprendían, por supuesto, y posteriormente ellos enseñaban. Entonces así veía Jesús entonces la cuestión de la iglesia. Y más adelante, por supuesto, la iglesia se va configurando. ¿Cuándo nace entonces propiamente la iglesia? Aquí nos estamos haciendo varias preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo nace propiamente la iglesia? Y esto, por supuesto, esta referencia está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Tiene que ver con Pentecostés. Entonces, ya nos estamos acercando más o menos cómo fue que la iglesia se formó, en qué circunstancias, ¿verdad? Ya no estaba Jesús de Nazaret, había dejado la promesa del Espíritu Santo,
Y entonces aquí ocurre algo. Veamos qué nos dice Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Alguien más que no haya participado ni ido con la lectura? Amén. Solo uno. Amén. Bueno. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, o un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa, dice, todo dice, la casa, Sí. donde estaban sentados. Y les aparecieron, dice, Sí. lenguas repartidas, como de fuego, dice. Repartidas como de fuego, dice. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, Sí. según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias, María. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? ¿Cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en ese contexto de estar juntos, reunidos, con una intencionalidad, ¿verdad? Que es el hecho de aprender más todavía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya se está dando la esencialidad de lo que es la iglesia. Uno, la iglesia se reúne para hablar acerca de Jesucristo, para hablar acerca de lo que Él hizo, lo que Él, ¿verdad?, enseñó. Dos, la iglesia está reunida, no está dispersa, no están dispersos ahí en sus casas. La iglesia está reunida. Y allí, en esa reunión, en esa convocación, entonces allí hay algo bien bonito que tiene que ver con la guía del Espíritu Santo. Entonces, este aspecto, ¿verdad?, muy importante es la presencia del Espíritu, el Espíritu de Cristo, porque Él dio la promesa, yo me voy, digo, pero voy a dejar al Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu tiene que ver con que los discípulos y las discípulas que estaban allí reunidos en Pentecostés, porque muchos no comprendieron, ¿verdad?, la presencia de Jesús en medio de sus vidas, no comprendieron a cabalidad, pero no sé si a usted le ha pasado que alguien cuenta un chiste y allá como a los 3 días uno le entiende el chiste y uno se ríe solo. No sé si solo a mí me ha pasado en algún momento, pero suele suceder, ¿verdad? O cuando de repente un maestro estaba enseñando tal lección, ¿verdad?, y vengo yo, no le comprendí, pero revisando los cuadernos y leyendo y haciendo alguna consulta con alguien más, y uno dice, ¡ey, así era la cosa!, dice uno. Buenos días, bienvenida. Dios le bendiga. Entonces, los discípulos y las discípulas de Cristo, cuando ellos estaban en Pentecostés, no entendían a cabalidad todas las cosas. Y en Pentecostés fue allí donde entonces ellos comprendieron, hermano, la profundidad de la enseñanza o la presencia de Jesús en la tierra. O sea, fue hasta en ese momento. Y como fue como un impacto, ellos, hermano, fueron llenos en ese instante, ¿verdad? O sea, esa comprensión de lo que fue Jesús para ellos, hermano, tuvo su clímax en ese instante, ¿verdad? Eso es como cuando muchas veces uno pasa con la mamá o el papá y nunca se da cuenta uno la gran importancia que tiene mamá y papá en la vida de uno. Y vienen a entender esto cuando uno o los dos faltan en la vida. ¿Amén? Esto que les estoy diciendo no es cosa sencilla. Entonces, allí en Pentecostés fue cuando ellos comprendieron a profundidad qué era, ¿verdad?, la presencia de Jesús para ellos en la vida. Hasta ese instante, imagínense. Entonces fue tan alegre aquel momento y tan espontáneo
que se sintió, ¿verdad? Como un viento recio que se había entrado, ¿verdad? Ahí al lugar. No sé si me voy a entender. ¿Amén? Bien. Una explicación también para este fenómeno puede ser, ¿verdad? Cuando usted escucha, ¿verdad? Cuando van en el tiempo de la independencia y van con sus cositas, ¿verdad? Y tocando, pero de repente dejan de tocar y se oyen los pasos, ¿verdad? Y se oyen los pasos, pero como son muchos, se oye bien interesante el sonido, ¿verdad? Que ellos producen. Entonces imaginémonos nosotros, aquellos reunidos, que no eran solo 15 ni 20, eran alrededor de 120, dice la Escritura, ¿verdad? Eran varios los reunidos en esa localidad y todos, ¿verdad?, reciben esa comprensión de Dios así de manera espontánea y ellos alzan la voz. ¡Wow! Dice uno, ¡qué barbaridad! Hoy sí comprendo, dicen, y alegres ellos, muy contentos. Entonces es allí donde la Biblia interpreta, dice, esa actitud que tomaron todos, ese momento, ¿verdad?, especial, fue la llenura del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Cristo se manifestó en ese instante en sus corazones, tratando, ¿verdad?, de comprender a profundidad el significado que tenía Jesús cuando estuvo con ellos. ¿Amén, iglesia? Bien. Entonces eso fue lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Pero también hubo un fenómeno bien interesante que tiene que ver con las lenguas. Estas lenguas no eran jerigonzas, o sea, un lenguaje que yo no podía entender. Por ejemplo, hay personas que son buenas para los idiomas. Yo soy malísimo para los idiomas. A mí me costó aprender griego y hebreo en la universidad, ahí cuando estábamos estudiando Biblia. Entonces me costó a mí, pero pasamos, ¿verdad? Me cuesta, pero no quiere decir de que no me esfuerzo para no aprenderlo. Amén. Bien, pero hay quienes que, hermano, por gusto, sí, por gusto. Entonces, así le pasó a un compañero, ¿verdad?, que los primeros días, siendo pastor, y cayó en gracia con todos los demás que estábamos estudiando ahí, porque era número uno en ser de las personas que le sacaba en cara cualquier error a uno. Y cuando caminaba en el pasillo, caminaba como que, hermano, no cabía. Sí, bien pechugón, así increíble, pues, así era eso. Mire, hermano, y sí, fue una de las personas que no le entraba el idioma. Copiando para cada parcial, para cada examen, para cada otro. Pero ya, hermano, propiamente, porque estudiar hebreo y griego requería, hermano, que uno prestara atención en todo el proceso, Y el maestro de hebreo era tan serio con nosotros que si faltábamos 15 minutos a la clase cerraba la puerta y que no nos dejaba entrar. Una tan sola vez llegué yo, hermano, a las 16. Un minuto me había pasado y me cerró la puerta. Cuando yo llegué, hermano, ya en ese instante estaba cerrando el maestro. Empecé a tocar. ¿Y qué cree que abrió, hermano? No abrió. Ahí me quedé sentadito a la par de la puerta en el pasillo, esperando que todo saliera. Entonces, y es bien difícil, ¿verdad? Porque son clases que van, hermano, una tras otra, ¿verdad? Entonces no se podía retrasar y explicar todo lo que había dado ya en una clase, hermano, y mi compañero era también un poco mezquino, ¿verdad? Pero de ese día en adelante no le volvió a faltar a ese maestro que hizo la clase. Dije yo, no le vuelvo a faltar, porque no le vuelvo a faltar. Pero este compañero que le digo, hermano, sí le costó, ¿verdad? Porque creo que salió 2 o 3 años después de nosotros, solo por esas 2 materias, de griego. Entonces, le digo esto, ¿verdad? Porque
en ese fenómeno que se dio, ¿verdad? Ellos hablaron en otros idiomas. La Biblia lo interpreta otras lenguas, pero esas lenguas son idiomas. Porque el mismo hecho de los apóstoles va diciendo qué tipo de idiomas estaban presentes en Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que habían llegado de todas partes del mundo conocido. Habían llegado persas, habían llegado romanos, cretenses y de muchos lugares. Pero entonces, allí ellos hablan en esos idiomas. O sea, el milagro de la presencia, de aquella comprensión que se tenía de Jesús, llegó a tal porque ellos querían compartirlo con la gente que había llegado. Ellos querían compartir esa luz que les había iluminado su interior. Entonces vienen y comienzan a hablarle a los demás que estaban en Pentecostés y le hablaban, digamos, ¿verdad? Para un exagerar en nuestros tiempos, que de repente nosotros aquí estamos reunidos y comprendemos todo, ¿verdad? Lo que es el Espíritu de Dios en el corazón de la persona. O sea, la comprensión de la palabra en nuestros corazones. Y decimos, ¡hey, qué bueno! Yo quiero contárselo a alguien. Y va pasando un chinito ahí, viene una hermana de ustedes, ¿verdad? Y comienza a evangelizarlo en chino. Otro, ¿verdad? Ya en árabe. Y así. Ese fue el milagro de esa comprensión que tuvieron los hermanos, los más de 120 que había entre hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque no solo estaban apóstoles, habían hermanos, hermanas de la fe. Entonces ese fue el gran milagro. Y por supuesto, no hay que interpretarlo de otra forma que corrientemente, ¿verdad? Se venía interpretando que era jerigonzas, ¿verdad? Porque los que no conocían los idiomas decían, estos borrachos están, decían, porque no conocían los idiomas. Pues sí, porque si uno dice, yo quiero hablar japonés, y solo Suzuki Toyota puede decir, ¿verdad? Pero yo no se puede. Entonces, no es tanto ese el asunto, ¿verdad? Entonces, ahí se dio ese milagro y ahí prácticamente, prácticamente estamos diciendo que en Pentecostés, hermanos, se da el origen de la iglesia, porque ahí estamos observando aquellas características de lo que es una iglesia, ¿verdad? Que una iglesia es donde se congrega uno, donde llega a aprender de la palabra, donde Dios, ¿verdad?, nos bendice, donde todos compartimos y que, hermano, allí se da, a mi entender, por supuesto, y lo que la Escritura también está diciendo, ahí se da lo que es la iglesia, porque ya no estaba Jesús en ese contexto y Jesús había hecho comunidad, no tanto una iglesia como nosotros la entendemos hoy. Bien, continuamos, ¿verdad? ¿Quién o quiénes fueron los precursores de la iglesia? Algunos dicen que fue Jesús el que inició la iglesia, pero ya vimos que Jesús inicia en una comunidad, ¿verdad?, alrededor de él, y que la iglesia no estaba así como nosotros estamos, sino que estaba así como estaba en Pentecostés. Jesús era de las personas que eran vistos como maestros itinerantes, ¿verdad?, que andaba en el camino. Y ahí en el camino de repente se encontraban con la casa de un miembro de la comunidad y les daba alojamiento y se quedaban a dormir ahí. Y si no alcanzaban a llegar a ningún lugar, pues por eso andaban en sus vestimentas, andaban, hermano, pues ese tipo, ¿verdad?, de vestimenta, valga la aclaración, de aquellos tiempos, y que les permitía a ellos poder quedarse a dormir en las calles. Y que por supuesto los discípulos de Jesús andaban armados también, porque quedarse en la calle implicaba que podían ser asaltados por los delincuentes. Entonces los discípulos andaban armados para defensa. Por eso es que cuando vemos que a Jesús lo arrestan allá en Getsemaní, uno de sus seguidores, llamado Pedro y otro, ¿verdad?, que estaban ahí, ellos, hermanos, lo defendieron, ¿verdad?, con un corvo en la mano. No querían dejarlo ir, que se lo llevaran. Pero Jesús intervino. Bien. Entonces, ¿quién fue entonces el que inició la iglesia
o esta forma que tenemos en la iglesia? Bueno, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Pedro, ¿verdad? Por el liderazgo, el tipo de liderazgo que ellos tenían. Otros dicen que fue Juan, ¿verdad? Entonces hay varias posiciones al respecto, pero a mi entender, si bien es cierto, Pablo, con sus viajes que hizo, su evangelización que realizó, acrecentó el número de iglesias, no podemos nosotros decir de que Pablo fue como el fundador de la iglesia, ¿verdad? Sino que fueron aquellas características presentes en Pentecostés que luego, hermano, estos que habían experimentado, ¿verdad?, esa presencia divina, esa revelación de Dios a través del mensaje de Jesús, estos, como habían de muchos lugares que habían llegado, después salen a otros lugares. Otros regresaron a Roma anunciando la buena nueva, reuniéndose allá. Ya existían sinagogas, entonces las personas se reunían en sus lugares y comentaban y hablaban acerca de Jesús, de sus dichos, de sus hechos y cómo la gloria de Dios se manifestó en este hombre. Entonces, es bien interesante que digamos que no fue entonces Pablo, no fue entonces tampoco Pedro, ni tampoco Juan, o varios, ¿verdad?, o los apóstoles en sí, sino que fue, hermano, esa presencia divina en Pentecostés, donde todos tuvieron claridad de lo que significaba Jesús para sus vidas. Amén, iglesia. Entonces fue el Espíritu de Dios, en pocas palabras, el que dio, ¿verdad?, espacio a lo que es el origen de la iglesia. No sé si me doy a entender. Amén. Fue el Espíritu de Dios, ¿verdad?, Pentecostés, quien, hermano, puso el motor para que la iglesia comenzara, ¿verdad?, su tarea en el mundo. Entonces, no fue ni Pablo ayudó a extenderlo, como le digo, a otras regiones e incluyendo también a gentiles, ¿verdad? No solamente habían judíos, sino que habían gentiles dentro de la nueva comunidad donde se había desplazado a Moisés y se había puesto a Jesús como centro, ¿verdad? Leamos este texto, por favor, alguien que lo haya encontrado. Amén. Amén, léalo, hermano. Conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto, que el fundamento y otro edifica en él encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Gracias, le agradezco. Entonces vemos a Pablo, ¿verdad?, que dice que pone un fundamento. Sí, que el fundamento es Cristo. Él lo que hace es hablar de Jesús, es presentar, ¿verdad?, la buena nueva. Pablo, pero el fundamento es Cristo. Pero Pablo, hermano, está hablando de una extensión del Evangelio, de la esencia de lo que es el Evangelio, Jesucristo en sí. Entonces, pero no puede ser, a mi entender, Pablo el que inició la iglesia, porque ya existía la iglesia cuando hermano Pablo, ¿verdad?, comenzó su ministerio. Ya allí en Pentecostés, a mi entender, allí nace la iglesia en sí. No como Jesús le habló en el Evangelio, refiriéndose a Pablo, a Pedro también, en relación, ¿verdad?, al fundamento. Y es que no puede ser Pedro el fundamento, ni tampoco Pablo puede ser el fundamento. El fundamento es la roca verdadera que es Cristo. Amén. La Biblia sí dice, ¿verdad?, que Él es la roca, dice la Escritura. Entonces, Pedro es la piedra, no es roca. Pedro es piedra, no es roca. Entonces, vemos que el fundamento entonces es Cristo, y por eso se revela Él en Pentecostés, y allí inicia la iglesia, allí en Pentecostés, con esas características, juntos todos, reunidos todos, al unísono de la palabra, explicando la palabra. Allí entonces
nace, hermano, ¿verdad? Lo que es la eclesía o la iglesia. Bien, ¿cuáles son las características de la iglesia? Bueno, aquí encontramos algunos otros elementos, porque ya veíamos en Pentecostés que ya están presentes esos elementos. Pero necesitamos ver otros elementos ahí. Y uno de los elementos importantes es la unidad y comunidad, ¿verdad? Fíjese que es bien lamentable, porque hoy las iglesias, todas las iglesias dicen poseer la verdad. Si usted, ¿verdad?, escucha a alguien que toca la puerta y se le acerca con una revista y le dice, mire, nosotros tenemos la verdad. De repente usted ve que hay otros hermanos, ¿verdad?, con distintas denominaciones, y ellos dicen, no, nosotros tenemos la verdad. Y además usted tiene que ser rebautizado nuevamente. ¿En nombre de quién se bautizó? Le dicen, no, yo me bauticé en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Eso está muy malo. La Biblia dice que solamente se han bautizado en el nombre de Jesús. Así que usted, eso no vale, dice. Así que si usted va a otra denominación, no, el cristianismo no, nosotros somos musulmanes. Así que no, eso no sirve de nada, lo engañaron. Y si viene el judaísmo, no, si el Mesías ni ha venido, le vamos a decir. Nosotros lo estamos esperando al Mesías. Entonces, cada denominación, en lugar de presentar una unidad, en especial en los conflictos que muchas veces vivimos, lo que hace, ¿verdad?, es hacer eso. Hay un rompecabezas, la vida es un rompecabezas que hay que irlo armando. Nosotros siempre, así se presenta la vida. Y nunca jamás vamos a dejar de tener problemas. El ser humano jamás, nunca va a dejar de tener problemas, conflictos. Así. Entonces las iglesias, en lugar de ayudarnos a mantenernos unidos, dividimos. Porque nos están diciendo, no, es que estos son los hermanos separados. No dice el pentecostal, ellos son los hijos del diablo. No dice el otro, estos son, ¿verdad?, los hijos de la oscuridad, y nosotros somos los hijos de la luz. Nosotros somos los buenos y aquellos a saber qué son, ya le están diciendo que son los malos, ¿verdad? A saber qué son. Nosotros somos salvos, dice. ¿Sí? O sea que los demás ya están condenados. ¿Sí? Unidad y comunidad son elementos esenciales dentro de la iglesia. O sea, yo no puedo ser iglesia estando yo solito, ¿verdad? Yo solo no puedo ser iglesia, porque tiene que ser en conjunto, en comunidad. Y hay una ética de servicio también. O sea, si yo digo yo soy cristiano y me reúno en la iglesia, ¿en qué iglesia se reúnen para empezar? ¿Qué le están enseñando ahí en esa iglesia? Le están enseñando a vivir en unidad, en comunidad, y también le están enseñando a servirle al prójimo. Porque si eso no se está dando en su comunidad y se está agrandando la figura del líder religioso, entonces usted está no en el lugar que Dios quiere. ¿Sí? ¿Qué misión es la que Dios nos ha entregado en la vida? Porque hay una misión, por algo es que la iglesia está, pues. ¿Por qué creemos nosotros que existe la iglesia? ¿Por qué hay tantas iglesias? Vamos caminando por la casa, encontramos una iglesia, hermanos cantando, alabaré, 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 alabaré. Y pasamos por otro lado y también, ¿verdad?, reventando de esos cohetes de vara que le dicen. Y celebrando fiestas o actividades por doquier. ¿Será que eso es, hermano, lo que uno tiene que hacer y ya estuvo y se acabó todo? ¿No? Hay algo que tenemos que hacer. Miremos este texto, ¿verdad?, en particular. ¿Cuáles son las características de la iglesia? Veamos ahí, por favor. ¿Qué nos dice Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 40? Son varios versículos. Léalo, por favor. Amén, amén. ¿Quién?
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y les repartan a todos según las necesidades de cada uno, y perseverando mismamente cada día en el templo, y partiendo el pan y las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, gracias, Estela. Entonces, usted se da cuenta, cuando la iglesia nace en Pentecostés, ya se va ordenando la iglesia. Hay una convocación, los hermanos se reúnen, esa iglesia era bien comunitaria, hermano. Y cuando digo comunitaria, es que todas las cosas las tenían en común. ¿Ya? Si alguien, hermano, tenía un pan para comer y comía, todos comían lo mismo. ¿Sí? Todas las cosas las tenían en común. Mire qué bonito. O sea que en esa iglesia primera nadie tenía hambre. No había necesidades. Todos tenían ropa. No había nadie que le faltase, hermano, vestimenta. Todos tenían dónde dormir. Nadie vivía en la calle. Mire qué interesante. Entonces vemos que hay unidad y hay comunidad. Todos están trabajando en un mismo sentido. Hay una ética de servicio. Hay una iglesia que está trabajando por el bien del prójimo, por el bien de sus hermanos, por el bien de sus hermanas. Y está la misión, compartir eso mismo. Entonces la iglesia tiene una función de organizar la vida, en pocas palabras. La vida personal, la vida comunitaria. O sea, la iglesia es como una luz en el mundo. Entonces, esto es lo que se debería estar enseñando en la mayoría de las iglesias, pero no fomentan esto, fomentan el odio hacia nuestro prójimo, el odio hacia la familia, ¿verdad? No se está ejerciendo esto en las enseñanzas, y es un tema muy ausente, como le digo yo, ¿verdad? Del significado de la iglesia. ¿Qué significa la iglesia para nosotros? Y aquí lo vemos. La iglesia entonces no es aquel lugar solamente donde se reúnen y se van, cada quien, ¿verdad? Regresa al mundo de nuevo, tal y cual, ¿verdad? Llegó. No, es que la iglesia tiene que causarnos algo a nosotros. Amén. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, aquí, nosotros estamos reunidos como iglesia, esto que estamos enseñando, ¿qué tanto nos puede llegar a afectar? ¿O no nos afecta en nada? ¿Verdad? Cada quien es dueño de sí mismo y uno puede decidir, ¿verdad?, si yo soy afectado o no, dependiendo de mi disposición, ¿verdad?, tal cosa. Eso es como cuando alguien llega a un trabajo y le dicen, bueno, ¿y usted de qué quiere trabajar? Mire, de lo que sea, le dicen, de lo que sea. Aquí hay un montón de cosas que hacer. Pero ¿qué cosas puede hacer usted? Mire, fíjese que yo aprendí mecánica automotriz. Ajá. ¿Y qué sabe hacer de mecánica automotriz? Bueno, yo sé usar llaves, ¿verdad? Pues conozco el funcionamiento de un motor, de tal, ¿verdad? Y él, pues usted nos va a servir para estar allá en la línea de producción. Usted ahí va a estar revisando la máquina. Vaya, está bien. Y ahí está, ¿verdad? Con sus llaves, con su traje de mecánico, y está pues haciendo esa función. Pero si dice, porque así suele pasar en ocasiones, bueno, yo puedo hacer todo eso, y no sabe hacer nada, ¿qué va a pasar cuando se enfrente a las cuestiones que le pongan enfrente? ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada, y va a quedar humillado. ¿Verdad? Amén. Entonces,
el texto nos está diciendo a nosotros que es importantísimo ver que el mundo está así y que de manera personal tenemos que, hermano, tratar de ir uniendo las piezas, primeramente con nuestras familias. Yo sé que es bien difícil vivir en familia, porque hay muchas contradicciones entre mamá, papá, e hijos, e hijas, abuelos, primos, hermanos, hermanas. Es difícil, más si el número de hijos es numeroso. Si es numeroso, solo peleando pasan. Amén. Y si solo hay uno, quieren más. Qué feo vivir sin hermanos. Pero cuando son muchos, ay, hermanos, ahora son gritos, pleitos, reuniones. Se agarran a patadas, trompones, arañones. Es tremendo. Entonces, siempre va a haber conflicto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que atender. En principio, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento. Eso fue el culto que tuvimos pasado, según la programación. Recordemos que llevamos un hilo de enseñanza. Hay una conversión. Yo he recibido a Jesús, o sea, he recibido su forma, hermano, de vivir la vida, con sus principios y todo. Entonces yo me anexo a la iglesia posteriormente. Quiero estar en la iglesia. ¿Pero para qué estamos en la iglesia? Algo tengo que hacer yo en la iglesia. Hay unidad, pero también hay una ética de servicio. ¿Y quién es el primero que me enseña de ética? ¿Quién es el primero? Jesús mismo. Él vino a enseñar con el ejemplo. Y hay una misión entonces que cumplir. Recordemos esto, no se le olvide que Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de bien, allá donde nosotros estemos, en la casa, con nuestros semejantes, allá en nuestros lugares de estudio. Hay que ser lo más honesto posible con todo y con todos. Entonces ahí tenemos estos elementos. No se nos olvide, por favor. ¿Qué debe hacer el creyente? Bueno, mire qué interesante. Aquí hay un texto que muchos pastores citan. Y, hermano, aquí no va a ser la excepción, ¿verdad? Muchas denominaciones citan este texto. Nosotros, como iglesia, hermano, procuramos enseñar. Y enseñar significa, en cierta medida, retener en nuestros corazones y poner en práctica, hermano, cuando se dé la oportunidad. Veamos quién me puede leer este texto. ¿A quién se levantó? Hermano José, léame este texto, por favor. 10:25 de Hebreos. Dice 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ven que hay que hacer. Bien, no dejar de congregarnos. O sea, la iglesia, ¿para qué está? Para aprender. Hay iglesias que honestamente casi no enseñan mucho. Hay iglesias que solo enseñan parte, ¿verdad?, de lo que es la espiritualidad. Otros hablan de diezmo y no salen de ese mundo. Otros hablan sobre el pecado, otros hablan solo del diablo y no tienen fe en Dios, sino en el diablo, en los malos espíritus. Cuando el diablo es el hombre que está en la casa y es el borracho, ¿verdad?, o es el que anda en malos pasos, ese es el que anda haciendo desastre. Son las decisiones muy nuestras las que nos llevan a cometer los ilícitos en la vida. Amén, iglesia. Hace poco vi un montón de jóvenes que andaban ahí problemados legalmente y ya los estaban procesando. Los van a llevar presos y hoy caer preso, hermano, ay, de pensársela. ¿Sí? La ley muchas veces, hermano, así como se está aplicando, ¿verdad?, en este país, en lugar de entrar en una reflexión profunda y evitar meternos en camisas de once varas, nos produce miedo. Y el miedo muchas veces se vence. Hay que tener cuidado con eso. Entonces Hebreos nos está diciendo, ¿verdad?, que hay que congregarse. Lo único que tengo que hacer yo como creyente, ¿verdad?, es congregarme y procurar prestar atención a lo que se nos dice.
Y allí, hermano, yo empezar a crecer, porque yo necesito crecer. Todos necesitamos crecer. La Biblia presenta a Dios en su trono, o sea, Dios tiene poder. Dios tiene poder, entonces Dios tiene poder, no necesita de nada, ni de nadie. Él es Dios, ¿sí? Él es Dios, no necesita de nada ni de nadie. Entonces, ¿quién necesita de Dios? ¿Necesita, verdad, Dios en sí, de Él mismo? No. ¿Quién necesita de Dios? Nosotros. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Pero, ¿cómo es eso de que necesitamos de Dios? Si nosotros no lo vemos aquí, a Dios. Yo no veo a Dios aquí. Pero está su palabra. Está su palabra, la palabra de Dios. Y está también en su palabra el consejo. O sea, los consejos de Dios que vienen a la vida de la persona, del hombre o de la mujer, hermanos, son tan necesarios en la vida porque es lo único que nos queda para combatir en contra de lo que nos aleja de la vida. Fíjense, miren cómo es la cosa. ¿En qué mundo nos encontramos hoy? Nos encontramos en un mundo envolvente. Nos encontramos en un mundo que nos desconecta de la realidad. Sí o no, que muchas veces nosotros nos encontramos, nos subimos en el bus o vamos, ¿verdad?, a un centro comercial o vamos a un parque y nos encontramos con la mayoría de las personas con los celulares en las manos, ¿sí o no? Amén. Compañeros de trabajo, alumnos haciendo horas sociales, haciendo, hermanos, videos para TikTok, para ver si ganan algo. Pues hoy vivimos en un mundo que está encerrando la conciencia o separando la conciencia de la vida. Entonces, ¿qué otro lugar nos queda, verdad? Donde nos desconectamos de eso, si no es el lugar donde aprendemos a recuperarnos nosotros mismos, porque perdemos nuestra humanidad, si no es la iglesia. El problema es que en la misma iglesia, no hablo por esta, hablo, hermano, por conocimiento que yo tengo de otra, que no están haciendo o aprovechando ese espacio, sino que están construyendo reinitos para ellos. O sea, todo gira alrededor de la iglesia y ahí se construye y se vive la iglesia, allí mismo, en ese lugar. Pero no se está enseñando de que yo tengo que ser creyente de Dios ahí en mi vida particular, con mis compañeros de estudio, de trabajo, con toda la gente, los amigos, vecinos, mi familia. Yo tengo que ser también creyente con ellos. Amén. Entonces, ¿qué llego yo a hacer en la iglesia? Yo llego a aprender. ¿Y qué me pasa cuando yo no vengo a la iglesia? Yo sigo las cosas del mundo. Sí. Yo no me separo del mundo. Porque miren, hermano, el mundo es bien absorbente. Y uno no se percata, pero de repente, hermano, ya está también ahí con los cheros y las cheras. Mandándose videos, fotos, ¿verdad? Entre otras cosas. Bueno, no solo videos de uno personalmente, sino también de otros que le mandan y le comparten. Y después dice uno, ¡ay, me equivoqué! ¿Y hoy qué hago? Dice, lo voy a borrar y lo borra. Y según él o ella ya lo borró del sistema. Una vez ingresa a la red, jamás desaparece. Jamás desaparece. Entonces, vivimos en un mundo donde nos están separando de la vida. Entonces la iglesia se convierte para nosotros como un refugio para recuperarnos. Cuando usted no sepa qué hacer con la vida, acérquese a la iglesia, porque Dios tiene palabras de liberación para todos. Amén. Gloria a Dios. Esa es la verdad. El problema es que muchas veces ocurre, como le digo, que la misma iglesia se convierte en otro encierro donde yo no puedo, hermano, salir, así como un movimiento sectario.
Soy hermano para los que viven y se reúnen conmigo. Ya los demás son los hijos del diablo, aún los otros cristianos, ¿verdad? Entonces, eso para mí no es muy sano. Tener un lenguaje agresivo, tener un lenguaje dañino para la salud de la unidad del pueblo, hermano, no es, ¿verdad?, el evangelio que Cristo predicaba. El evangelio que Cristo predicaba era un evangelio que humanizaba a la persona, y esta persona era consecuente con la vida de su prójimo, a pesar de que era su enemigo, le ayudaba. Allá estaba el samaritano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El samaritano. Estaba uno que lo habían destrompado todo, hermano, le habían robado, lo habían dejado medio muerto. Y pasó un judío, dicen, después de haber salido de la iglesia, un cristiano protestante, ¿verdad?, evangélico, de la Asamblea de Dios, bautista, de cualquiera, pero no le hizo caso. ¿Y sabe quién le ayudó? Un rockero. De un concierto venía vestido de negro, con sus botas negras, con sus cosas que le ponen, ¿cómo se llaman? Unas que ponen aquí. Unas cosas de cuero que ponen aquí con un montón, con sus púas ahí, hermano, y sus pelos así, ¿verdad? Para arriba, como que fuera, ¿qué? Rayo. Como que fuera rayo así, colores, ¿verdad? Y ahí y venía con sus amigos, que todo, todo bueno. Mira, ¿y qué le pasó, maestro? No, maestro, y lo van recogiendo y lo llevan, ¿verdad? Y lo curan. Ese es el ejemplo que está poniendo la Escritura, contextualizándolo en nuestro espacio, ¿verdad? En nuestro tiempo. Muchas veces hay personas que lo que nosotros llamamos que son malos, son mejores personas actuando con su prójimo que los mismos cristianos que deberían de hacer cosas buenas. ¿Saben qué es el cristiano? Está bueno, que sufra, algo está pagando. Si eso dicen, está bueno, dice que sufra. Quítate, no va a ser que te vaya a chispear a vos también y te vaya a pasar lo mismo, le dice. Evitando que el otro deje de ayudarle. Y vivimos una crisis religiosa tremenda, hermano. Una crisis religiosa donde el creyente solo se vuelve creyente en un espacio, en un horario particular. Allí es creyente con sus hermanos. Allí forma la iglesia. Pero al salir de la iglesia, no, hermano, ya uno lo desconoce. Ni saludan. Amén. Terrible. Esos mismos creyentes que se educan en una iglesia particular, cuando llegan a puestos de gobierno, se vuelven bien corruptos. Hay un montón de gente que está en puestos de gobierno, que fueron cristianos, que tuvieron una comunidad religiosa, pero nunca aprendieron nada bueno porque no se les enseñó. Y si se les enseñó algo, ellos también tienen mucha responsabilidad como autónomos que son, que dejaron, hermano, corromper su corazón. Y por eso, en las próximas elecciones, siempre en las elecciones les pasa la balanza, ¿verdad? Amén, iglesia. Es decir, que usted no vaya a votar por los mismos de siempre, ¿verdad? Dice, ¿qué es el creyente en comunidad? Miren, qué bonito. Sal de la tierra y luz del mundo. Ese texto me lo lee porque ya vamos muy atrasados con el tema. Ese texto me lo lee, ¿verdad? En su casita. Anótelo si tiene ahí con quién anotar. Pero la iglesia debe ser la luz, ¿verdad? En la vida. El hombre y la mujer debe ser luz en la vida para los demás. Que los demás se acerquen y pregunten, consulten y que se den cuenta qué es lo que nos está pasando a nosotros. Que por qué Dios está con nosotros. Entonces, son cuestiones que tenemos que aprender como iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la comunidad que se reúne para aprender y poner en práctica una fe.
La iglesia es aquel grupo de personas que se reúnen en determinado lugar, donde alaban a Dios, donde aprenden la palabra, donde salen al mundo a practicar los principios, la fe que ellos dicen que tienen fe. ¿Amén? En la práctica, allí se descubre el creyente, si tiene fe o no tiene fe, si vive en comunidad o no vive en comunidad. Entonces, esto de la iglesia, cuando uno, ¿verdad?, se vuelve parte de una iglesia, también tiene, hermano, responsabilidad. Esto no solo es dar diezmo, ¿no? Aunque nosotros no lo exigimos acá, pero eso es algo voluntario. Yo digo, yo puedo, yo doy, yo colaboro con esta iglesia porque a mí me está enseñando, me enseña mucho, ¿verdad? Y yo estoy practicando eso en la vida, entonces yo devuelvo un poquito. Bueno, hace poquito compramos 2 mesitas, ¿verdad?, para las actividades, cada una está valorada casi unos $40-45. Entonces, ahí estamos invirtiendo, ¿verdad?, lo que es uno puede según los ingresos que tenga. Pero no solo es una cuestión, ¿verdad?, de dar una hermano, porque en otros lugares no es bien. En otros lugares es una cuota. Acá es casi lo mismo, hombre. Una ofrenda le llamamos otro. Ofrenda y diezmo dicen que es diferente. Pero bien, independientemente de eso. No se trata entonces de que yo soy o tengo una responsabilidad solo con eso. No, hermano, no. La responsabilidad la llevamos en la sangre para con nuestro prójimo allá afuera. Yo soy creyente porque el Señor me ha iluminado el camino. Yo soy creyente y no por eso, hermano, uno va, ¿verdad?, a abandonar su fe en los problemas, en los conflictos. No dejar de congregarse, dice la palabra. Cuando vengan los conflictos, si usted tiene problemas en el hogar, si el esposo, ¿verdad?, la deja, entonces yo me voy a perder en el mundo. Si él me la hizo, él la devuelvo. Yo cuadruplicado, dice. Oh, sí, aquel que me anduvo conquistando allá, piropeando, ahí sí le voy a hacer caso. ¿Qué cree que va a hacer con eso esta mujer? ¿Cree que va a ganar más en la vida o va a perder? ¿Ah? En lugar de decir, bueno, voy a la iglesia, hoy me congrego con más razón, hoy voy a pedir la bendición de Dios que haga milagros en mi vida, sino que se va a la perdición, pues. Igual el hombre. Esta mujer me traicionó. Hoy me voy a tirar, ¿verdad?, al vicio. Hoy sí voy a irme con mis cheros que tantos días quieren estarme invitando a chupar, ¿verdad?, los días viernes después del trabajo. Hoy sí. Y comienza a tomar el hombre y no deja de tomar y llega arrastrado a la casa hasta orinado. Perdió la vergüenza. Imagínense. ¿Qué gana con eso ese hombre? Deja de ir a la iglesia, se pierde, arruina su vida. No hay ganancia, hay pérdida, se desarma todo. En cambio, cuando uno lucha y se enfrenta a las dificultades que la misma vida lo pone y siempre agarrado de la mano de Dios, más adelante Dios nos va a ayudar, nos va a sacar en lo que menos sintamos nosotros. Hemos pasado las aguas, hemos pasado por el fuego, porque hemos estado en la mano con Dios. Hemos estado en la mano con Dios y no hemos dado el brazo a torcer a irnos al camino ancho. El camino de todos va, la mayoría va por ese camino. El camino angosto, hermano, también tiene su exigencia. No significa de que sea difícil, es imposible. Es que Dios ha prometido caminar con nosotros. Esa es la cuestión. No vamos a caminar solos. Vamos a caminar de la mano con Dios y Dios nos va a ayudar. Dios lo va a sacar. Dios va a hacer realidad su proyecto, su anhelo. Dios lo va a hacer real. Entonces mire qué interesante todo esto que hemos visto, lo que sucede en la iglesia. La iglesia, hermano, es más de lo que muchas veces las personas se imaginan. Las personas críticas que dicen, bueno, en la iglesia no le va a dar los diezmos a los pastores. Miren qué gordo andan. Bueno, yo no, como no dan mucho aquí. No, hermano, sí, eso no es así como la gente dice. No, hermano.
iglesia se llega a aprender a tener una vida mejor. Y si uno es inteligente, va a agarrar el mejor camino, va a agarrar el consejo, ¿verdad? Si uno es inteligente, va a agarrar el consejo. Así que vemos ahí la invitación de Dios para la vida. Es eso, hermano, lo que Dios nos está, ¿verdad?, hablando. Y finalizamos diciendo esto: la iglesia debe ser un pedacito de cielo en la tierra con la práctica de la fe en Jesús de Nazaret. Eso. Lo voy a volver a leer. Esto lo escribí como a las 3 de la mañana de este día. La iglesia debe ser un pedacito de cielo en la tierra con la práctica de la fe en Jesús de Nazaret. ¿Quiere que las cosas sean diferentes? Comience a vivir la fe. Así. Tengamos fe, que vamos a salir adelante. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por dar.